Saludos, y hoy estaré hablando sobre 9 monedas de medio dólar, sobre los diferentes precios que con el tiempo pueden cambiar, ya que pueden aparecer monedas mucho más valiosas según la demanda de parte de los coleccionistas. Si a usted le gusta estos tipos de video y todavía no se ha suscrito, lo animo que lo haga y no se olvide activar la campanita. Deseo que conozcan todas estas 9 monedas de medio dólar que se pueden conseguir en circulación y sobre todo identificar las monedas más importantes y sus diferentes precios. Empecemos hablando de la moneda del año de 1964 P de Kennedy Half Dollar y las monedas de medio dólar de 1964 están compuestas con un 90% de plata. Eso significa que cualquier moneda, sin importar su estado, tendrá un valor de fusión. Y esta moneda de 1964 de Filadelfia, incluso en las peores condiciones, valdrán un mínimo de $12. Pero si hay una moneda calificada como AU58, o sea, casi sin circular, está valorada en $14. Sin embargo, me gustaría verificar los precios récord que se han subastado. Y el 12 de mayo del 2024, Heritage Auction vendió una moneda de 1964 Kennedy en grado MS68, casi perfecto, por el gran precio de $57,600. ¡Wow! Veamos la siguiente moneda de medio dólar y también es del mismo año, de 1964 de Kennedy Half Dollar. Estas monedas en condiciones desgastadas, las que comúnmente se consiguen en circulación, podrían tener un valor que realmente es baja. Por ejemplo, si el grado de una moneda es entre 2, que es una moneda regular, a 55 más, o sea, casi sin circular, apenas por debajo del grado Mainstay, están aproximadamente en $13. La moneda está sin circular, su precio será mayor. Y hablemos nuevamente de los precios récord para una moneda de 1964 de Kennedy, que se considera una de las más finas y con calificación MS68 casi perfecto. Mire, amigos y amigas, se llegó a vender por $22,325. Muy buen precio. Ahora veamos la tercera moneda con duplicación del año de 1964 de Doubleday. Y en este caso es un error de duplicación para una moneda de 1964 de con duplicación con calificación 50 o superior, están entre $20. Y obviamente aumenta aproximadamente $32 para una moneda con calificación 58 más. Veamos otra moneda con otra diferente variedad y es del año de 1964, el D sobre D, Kennedy Half Dollar. Y este es otro tipo de error que fue la reperforación del acuñamiento de seca. Y es verdad que el acuñamiento de seca es muy pequeña, por eso es recomendable y más fácil detectarla con una buena lupa o un microscopio. Estas monedas con dicho error con grado o calificación 40, o sea, extremadamente fina, vale alrededor de $19. Sin embargo, esta cifra aumenta a $27 por un ejemplar casi sin circular, o sea, con una calificación 50. Y si la calificación es mejor, tal como 58 más, pues estaría alrededor de $38.
Observemos la quinta moneda y es del año de 1972 de Kennedy, con no FG. Y esta moneda tiene una variedad, lleva las iniciales del diseñador, pero por error de parte de la Casa de la Moneda, una pequeña cantidad de las monedas de 1972 de Denver no tenían las iniciales FG. Cuanto mejor sean las condiciones de la moneda, más valdrá. La compañía PCGS valora un ejemplar calificado como extremadamente fino, o sea, 40, en alrededor de $275. Veamos la siguiente moneda del año de 1974 de Kennedy, Doubleday. Y la duplicación es nuevamente más evidente en el lema "In God We Trust", o sea, en Dios confiamos. Los precios van a variar. Por ejemplo, una moneda de 1974 de Kennedy con calificación extremadamente fino, o sea, el número sería 40, está valorado por PCGS en $28. Y quiero mencionar un punto importante. Cuando hablamos de monedas certificadas, es verdad que una certificación te aumentará el precio. En este caso, no es probable que valga la pena si es una moneda que ha estado en circulación. Sí, escucharon bien. A menos que sea una moneda inusual por alguna otra razón, su precio máximo será menos de $40. Así es que no vale la pena certificar dicha moneda porque es la misma tarifa que cobra PCGS por su servicio regular. Estoy mencionando regular para calificar una moneda. Y además hay que pagar un cargo de envío. Tengan este dato en consideración. Veamos otra moneda que se puede encontrar y es del año de 1976S, el Silver Kennedy Half Dollar, centenario de la Declaración de Independencia. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos produjo varias monedas y una de ellas fue esta moneda de plata de Kennedy. Como adición especial de un solo año, y hoy en día todavía son muy fáciles de encontrar, si la moneda ha estado en circulación, vale aproximadamente entre $6 a $7 según su grado. La siguiente moneda es un tipo de error interesante y es del año de 1971D, el Kennedy Half Dollar. Un tipo de error de acuñación en el planchet equivocado. Al menos uno de los planchets revestidos de plata parece haber quedado atascado en las prensas de moneda y como resultado fue una moneda muy inusual. De hecho, se llegó a subastar en el 2003 y se vendió por $6,038. Ahora veamos otra moneda que se acuñó por error con una plancha equivocada y es del año de 1977 de Kennedy. La moneda de 1977 Kennedy acuñado en una plancha revestida de plata. En este caso, la plancha estaba destinada a usarse en la de 1976 bicentenario revestida de plata. Terminó siendo acuñada con un troquel de Denver al año siguiente. De hecho, esta y fue calificada como MS-64 por la compañía PCGS y se vendió en una subasta en el 2007 por $6,900. Recuerden que les dejo varios sitios web numismáticos aquí abajo del video en la caja de información donde pueden encontrar más información de las monedas y sus registros de los diferentes precios. Hasta aquí es mi video. Apreciaría inmensamente un like, que comenten y sobre todo que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.